Hola, mi nombre es Erika Velar, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Anáhuac Cancún. En este video les voy a hablar de cómo funciona la vía visual y el proceso que conlleva, además de la inervación ocular y de sus anexos, tanto motora como sensitiva, y por último les voy a hablar de cómo funciona el reflejo pupilar y cuáles son los que se exploran comúnmente. Vamos a comenzar con la vía visual. Los componentes anatómicos de la vía visual son la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, las cintillas ópticas o tracto óptico, el núcleo geniculado lateral, las radiaciones ópticas de Gratiolet y el lóbulo occipital. Para comenzar, vamos a dividir la retina en retina temporal y retina nasal de cada ojo, como se observa en la imagen. El campo visual y la retina van a tener una relación invertida. ¿A qué me refiero con esto? En la imagen se puede ver un campo visual derecho, que es el azul, y un campo visual izquierdo, que va a ser el marrón. Entonces, en el campo visual derecho se va a proyectar hacia la parte nasal de la retina en el ojo derecho y la parte temporal de la retina en el ojo izquierdo. El campo visual izquierdo, que es el marrón, se va a proyectar hacia la parte nasal de la retina en el ojo izquierdo y la parte temporal de la retina en el ojo derecho. Otra forma de explicarlo es que las partes nasales de las retinas están recibiendo los campos visuales temporales y las partes temporales de la retina van a recibir los campos visuales nasales. En resumen, la información observada por la parte temporal de la retina de cada ojo proviene del campo visual contralateral y así ya está en el lado correcto del cerebro, en el nervio óptico, y no necesita cruzar cuando llega al quiasma óptico, como en el caso de la fibra nasal. Eso lo voy a explicar más adelante. Después de la retina, el estímulo visual pasa al nervio óptico. Cada nervio óptico transporta toda la información visual desde el ojo a partir del cual surge. Después, el estímulo llega al quiasma óptico. En el quiasma óptico, las fibras nasales cruzan al lado opuesto hasta llegar a las cintillas ópticas contralaterales, mientras que las fibras temporales van a permanecer ipsilaterales, es decir, del mismo lado. En el caso de la imagen tenemos que las fibras nasales, que es en el ojo derecho, la fibra azul se ve como cruza al lado izquierdo por el quiasma óptico. Y en el caso del ojo izquierdo vemos como la fibra nasal, que es la marrón, pasa al lado derecho por el quiasma óptico. Después del quiasma óptico, los campos visuales izquierdo y derecho ya están acomodados. Si vemos el campo visual izquierdo, que sería el marrón, está representado en el hemisferio derecho. Y el campo visual derecho, que sería el azul, ya está representado en el hemisferio izquierdo. Esta información va a viajar en las cintillas ópticas izquierda y derecha desde el quiasma óptico hasta los núcleos geniculados laterales. Estos núcleos se encuentran en el tálamo. Desde cada núcleo geniculado lateral, la información viaja a la corteza visual de los lóbulos occipitales en una radiación superior y una inferior en cada lado. Estas radiaciones son llamadas radiaciones ópticas. Las radiaciones superiores van a recorrer el lóbulo parietal y las radiaciones inferiores van a pasar por la parte anterior del lóbulo temporal. Estos van a formar el asa de Meyer. Al final, el estímulo va a llegar al lóbulo occipital, específicamente a la corteza estriada o área 17 de Brodmann. Ahora les voy a explicar la inervación ocular y de los anexos. Primero vamos a tener inervación motora, que va a estar dada por el par craneal número 3, que es el motor ocular común, el par craneal número 4, que es el troclear, el par craneal número 6, el motor ocular externo. Y tenemos la inervación sensitiva, que está dado por el nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino. Y tenemos la inervación sensorial, que va a estar dada por el par craneal número 2, que es el nervio óptico. Entonces, empecemos con la inervación motora. La inervación motora, como les dije, está dada por el nervio motor ocular común, el troclear y el motor ocular externo. Estos van a inervar a los músculos de la órbita. Tenemos 6 músculos:
El oblicuo superior va a estar inervado por el nervio troclear, el recto lateral va a estar inervado por el nervio motor ocular externo y los otros músculos van a estar inervados por el nervio motor ocular común. En los párpados tenemos al músculo elevador del párpado superior, que va a estar inervada por el nervio motor ocular común. El músculo accesorio de Müller, que se encuentra debajo del músculo elevador del párpado, va a estar inervado por el sistema nervioso simpático. La inervación sensitiva está dada por el nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino. Los tres ramos terminales del nervio oftálmico son el nervio frontal, el nervio nasociliar y lagrimal. Estos tres van a atravesar la fisura orbitaria y van a inervar a las estructuras localizadas en la parte anterior de la órbita, como los párpados y la glándula lagrimal, incluyendo la cara y el cuero cabelludo. La inervación sensorial está dada por el nervio óptico. Este nervio óptico se origina de la unión de los axones de las células ganglionares de la retina, junto con células gliales, tejido conectivo y vasos sanguíneos. Este nervio óptico va a transmitir los impulsos generados por los estímulos ópticos y tiene un papel fundamental en la vía visual explicada anteriormente. Ahora pasemos con el reflejo pupilar. Las pupilas van a variar en diámetro de persona a persona y estas se van a encargar de regular la cantidad de luz que entra según la que hay en el ambiente. La actividad pupilar está mediada por una vía aferente, que es la visual, y una vía eferente, que es la motora. La miosis pupilar es la función del esfínter de la pupila, que está inervada por fibras parasimpáticas. La midriasis es la función del dilatador de la pupila y está controlada por las fibras simpáticas. Ahora, el reflejo fotomotor o directo es un reflejo que consiste en que al proyectar una luz directamente sobre la pupila, ésta va a entrar en miosis. El reflejo tiene una función reguladora, pues al contraer la pupila se disminuye la cantidad de luz que ingresa al ojo. Una respuesta positiva de este reflejo implica la integridad de las vías nerviosas aferente y eferente. Una respuesta negativa al realizar este reflejo sugiere una lesión aferente o eferente, pues puede ser que el paciente vea con normalidad y que una lesión de la vía motora o del esfínter pupilar le impida reaccionar. El reflejo consensual o indirecto consiste en que al proyectar una luz directamente en una pupila, la otra entra también en miosis sin necesidad de que haya sido iluminada. Este reflejo sucede porque la pupila contralateral recibe luz producto de las fibras cruzadas del otro ojo. Si un ojo llegara a ser iluminado y no reaccionara al reflejo fotomotor, pero el contralateral sí está en miosis, el ojo iluminado tiene visión, pues es capaz de transmitir la luz al sistema nervioso central y esto provoca la reacción del ojo contralateral. Una respuesta negativa a este reflejo tiene varias interpretaciones. Puede ser si la pupila iluminada está en miosis y no hay reflejo contralateral, es probable que exista una lesión de la vía motora eferente del ojo contralateral. En cambio, si la pupila iluminada no responde y la otra tampoco reacciona, entonces puede que el ojo iluminado no vea y por lo tanto no transmita la luz, y por esto no responde el ojo contralateral. O también puede ser que si no responde a ninguna de las dos es porque hay anormalidades pupilares bilaterales o pueden haber defectos eferentes bilaterales. Recordemos que la vía visual va a iniciar en una relación invertida entre la retina y el campo visual. Posteriormente, el estímulo va a pasar por el nervio óptico hasta llegar al quiasma óptico, que va a ser el lugar donde las fibras se van a acomodar para que lleguen al hemisferio correcto del cerebro. Posteriormente, va a pasar por las lentillas ópticas hasta llegar al núcleo geniculado lateral y de ahí va a pasar a las radiaciones ópticas para llegar al lóbulo occipital. En cuanto a la inervación ocular, lo vamos a dividir en inervación motora, que va a estar dada por el nervio motor ocular común, el nervio troclear y el nervio motor ocular externo. La inervación sensitiva va a estar dada por el nervio oftálmico y la inervación sensorial va a estar dada por el nervio óptico. La inervación del párpado va a estar dada por el nervio motor ocular común y el sistema nervioso simpático. Y la inervación de las glándulas lagrimales va a estar dada por el nervio lagrimal.
El reflejo pupilar está mediado por vía eferente y por vía aferente. El reflejo fotomotor es aquel en el cual aplicas luz y en el ojo debe de ocurrir miosis. El reflejo consensual es aquel en el que aplicas luz en un ojo y en el ojo contrario debe de ocurrir miosis. Si esto no ocurre, puede haber algún daño en la vía visual.